Ok, entonces el título de la charla, como está en el horario, era cirugía mínimamente invasiva para cáncer de páncreas o para el páncreas. Y tomé la libertad de ajustarlo un poquito, ya que la segunda charla nos vamos a estar concentrando en lo que es la cirugía del páncreas distal, del páncreas izquierdo. Ahora me voy a concentrar en la pancreatoduodenectomía, particularmente enfocándose en lo que es la cirugía mínimamente invasiva en ese procedimiento. Entonces, cuando hablamos del Whipple, de la pancreatoduodenectomía, lo que nos estamos refiriendo es el procedimiento que lo realizó y lo hizo famoso el doctor Alan O. Whipple. Pero él no fue el primero en hacer este procedimiento. Entonces, si miramos un poquito más atrás, hacia los fines del 1800, el doctor Codivilla fue el que primero publicó su experiencia en lo que es sacar la cabeza del páncreas. Ahora, en esta época se creía que un ser humano no podía vivir solo en el duodeno, entonces no hacían una resección total del duodeno. Él, al quitar la cabeza del páncreas, no reconectó, no hizo ninguna anastomosis pancreática y el paciente falleció a menos de 3 semanas, caquéctico, con steatorrea, etc. Y el doctor Whipple fue uno de los varios cirujanos que empezaron a preguntarse, bueno, ¿podríamos o no podríamos quitar el duodeno entero? Y él logró hacer esto en su primer procedimiento que se publicó en 1935, después de experimentos en perros, etcétera, lo trató en un humano y inicialmente lo hacía 2 cirugías distintas. Primero hacía la resección y después de un tiempo hacía la reanastomosis. Y no fue hasta el 1940 que lo unió todo como una cirugía, un procedimiento. Y así fue, el Whipple se fue estandarizando como más o menos de esa época, que hubieron algunos cambios técnicos, alguna gente hicieron ajustes de cómo se hace la anastomosis, etcétera, pero lo que es la idea de la cirugía no cambió de ninguna forma gigantesca, ni las técnicas específicas, por varios años, hasta que después empezamos a hacer esto. Y esto es un Whipple laparoscópico. Ven aquí, este es el páncreas donde está cortado, este es el yeyuno. Este es un ducto bastante pequeñito, es un ducto de como 3 milímetros. Y esta cirugía es una en particular que cuando se empezó a hacer la laparoscopía, a mitades de 1980, 85 se hizo la primera cistectomía, la gente decía, bueno, sí podría ser que hagamos laparoscopía en procedimientos simples, pero hacer algo como un Whipple va a ser muy difícil o casi imposible. Y es porque la cirugía, todos sabemos, es una operación bastante técnicamente difícil, tiene varias complicaciones. Y incluso los mejores cirujanos que usan las mejores técnicas igual tienen problemas y no logramos ver qué podemos hacer para ir mejorando las cosas. Entonces algo así no se considera factible, pero sí, sin embargo, se empezó a hacer. Y en 1924 el doctor Gagné y Pom fueron los que publicaron la primera serie de cirugías, incluyendo los Whipples laparoscópicos. Entonces ahora, ¿cómo vamos, digamos, 30 años más tarde? Bueno, se han hecho varios estudios randomizados evaluando y comparando lo que es la cirugía abierta para Whipples con lo que es mínimamente invasiva. Voy a hablar de esto más en un futuro, lo que mínimamente invasiva también incluye el Whipple robótico, pero muchos de los estudios que se hicieron originalmente eran solamente mirando a la laparoscopía. Esos son los 4 estudios randomizados controlados de lo que yo sé, los únicos que se han publicado y los que más impacto han tenido. Y a base de esta data vamos haciendo decisiones de qué es lo que se hace y qué es lo que no se debe de hacer. Voy a repasar con un poquito más de detalle los estudios. Entonces, primero, el estudio PLOT que se publicó en 2017 fue una comparación en un centro entre 2 cirujanos de ver abierto versus laparoscópico. Cada cirujano había hecho por lo menos 25 Whipples laparoscópicos y abiertos, entonces ya se sentían que habían aprendido bien a hacer el procedimiento, y así fueron comparando. Y lo que ellos encontraron era que en los pacientes que tenían el Whipple laparoscópico, tuvieron menos tiempo en el hospital, 7 días versus 13, tuvieron más tiempo dentro del quirófano, tuvieron menos infección, especialmente las infecciones superficiales, hubo menos sangramiento durante la cirugía y menos necesidad de transfusión. No hubieron complicaciones grandes, diferencia grande en las complicaciones severas, ni tampoco hubieron diferencias en los resultados oncológicos. Y ahí vamos a discutir eso más también en el futuro. El próximo año se publicó el PADULAB. Esto fue en un centro, fue solo un cirujano. Y él comparó 34 pacientes versus 32, que de nuevo comparando abierto versus laparoscópico. Él mismo había tenido bastante experiencia con Whipples laparoscópicos.
Y similarmente vimos que hubieron beneficios en qué tan rápido se recupera el paciente. Hubo una diferencia mejor para los que lo tuvo laparoscópico. Sí se demoró más la cirugía, pero lo que él vio es que hubo menos complicaciones severas. Y también en general las complicaciones, y que los pacientes que tuvieron Whipples tuvieron mejor calidad de vida. Ahora, el 2019 se publicó el LEOPARD 2 y este era un estudio bastante importante porque fue un estudio que se hizo en varios centros en Holanda. Fue el estudio que en su tiempo era el más grande que se había publicado, de casi 100 pacientes. Y esto sí que como que cambió un poquito en el momento, causó un impacto porque tuvieron que dejar de hacer el estudio. Después de randomizar 99 pacientes, se dieron cuenta que la tasa de mortalidad en los pacientes que tenían Whipples laparoscópicos era el 10%, que es muy alto, eso es inaceptable. Y por un tiempo alguna gente usaba, y todavía hoy a la gente que no cree en el Whipple mínimamente invasivo, usaban este estudio como decir, vea que no es seguro, no se debe de hacer. Ahora les voy a mencionar, obviamente todos los estudios tienen sus problemas, sus limitaciones, pero este en particular, si uno se pone a pensar en ninguno de los otros estudios ni de las series retrospectivas que se publicaron se veía una mortalidad del 10%. Entonces aquí hay algún problema porque esto es mucho más alto de lo que se espera. Y lo que ahora se piensa es que los cirujanos que estaban haciendo estos Whipples realmente no habían superado la curva de aprendizaje. Eso es un procedimiento complejo. Y parece que dentro de lo que les requerían, que era experiencia con 20 Whipples laparoscópicos, incluía también asistir o observar y no realmente mejorar la técnica. Entonces se piensa que tal vez por eso hubo una discrepancia tan grande en lo que era la mortalidad. Entonces personalmente fue un estudio muy bien diseñado y los que hacen investigación en estos hospitales son muy bien conocidos y han tenido estudios muy impactantes, pero personalmente encuentro que este estudio tuvo suficientes problemas que no podemos considerarlo 100% válido. Ahora, el 2021 se publicó un estudio basado fuera de China y este, sin embargo, sin duda es el estudio más grande que se ha publicado, randomizado controlados. Fueron casi 600 pacientes que se randomizaron. Acuérdese, el de Holanda fueron 99 y los otros fueron más o menos 70 pacientes. Solo este estudio tiene más pacientes que todos los otros. Fueron varios cirujanos de varias instituciones, cada uno tenía más de 100 Whipples laparoscópicos. Y lo que ellos encontraron fue un poco más lo que vimos en el plot y Padula, que uno, los pacientes pasan menos tiempo en el hospital. Dos, sí se demora más la cirugía, es obvio, ¿no? Es un procedimiento es más complejo, digamos, el laparoscópico. La gente volvía a su vida diaria después de tenerlo de forma más rápida, después de tener la laparoscopía, había menos sangramiento, menos transfusión. Ellos no vieron diferencia en las mortalidades ni la morbididad, esas son cosas que en los estudios más pequeños, en algunos de ellos había un poco más de complicación, pero ellos no. Y tampoco vieron ninguna diferencia en las resecciones oncológicas, que es decir, R0, los nodos linfáticos que se quitan, etc. Entonces, en resumen, fuera de los 4 estudios randomizados, hay uno que nos dice que es peligroso hacer el Whipple laparoscópico, pero como les digo, creo que los problemas que tiene este estudio nos hace todavía querer seguir con hacer la cirugía mínimamente invasiva. Y ha progresado, los cirujanos los han seguido haciendo hace sus últimos 20 años, pero algo más ha pasado, y esto es el uso del robot. Y ahora, como saben, el robot, las ventajas que tienen es que uno tiene más dexteridad, puede movilizar las manos, es más cómodo para el cirujano está sentado en vez de parado, aunque todavía hay problemas ergonómicos, pero se van mejorando de cierta forma. Y el hecho de que es más fácil aprender esto significa que muchos cirujanos que solamente estaban haciendo una cirugía abierta se atrevieron a decir, bueno, tal vez lo puedo aprender, tal vez no es tan difícil como la cirugía laparoscópica. El primer estudio, el primer grupo de pacientes que se publicó retrospectivamente fue de Giulianotti, el 2010. Y desde ese entonces se han publicado muchas más series, la mayoría retrospectivas, mostrando que sí se puede usar el robot en los Whipples. La doctora Hogg y Zurekat son dos de los que más publican en el tema. Publicaron 10 años de experiencia, más de 500 casos, y mostraron que los resultados son aceptables. Esta tasa de morbilidad y mortalidad es lo que uno, aunque son altos, ¿no? Pero es lo que uno considera completamente aceptable para un Whipple, por el hecho que son cirugías tan complejas. También se publicaron unos cuantos metaanálisis
y que compararon abierto versus robótico específicamente, y veían de nuevo que se demora un poco más un cirujano hacerlo robótico, pero que hay menos sangramiento y en algunos casos menos infección. Ellos también, dentro de esta revisión, parece que hay menos incidencia de R1, y eso es interesante porque dice que tal vez el poder ver algo de tan cerca que se puede ver con la cámara permite hacer una disección un poco más fina. Ahora no, eso no se ha confirmado, de nuevo, es igual, la mayoría de esta información es retrospectiva, pero es interesante. Ahora, si vamos a ver, ya hemos mostrado que se puede usar la laparoscopía, se puede usar el robot. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que la gente está haciendo, particularmente en Estados Unidos, donde había un empuje muy grande para usar más robot? Bueno, si se ve al database, el NCDB, del 2010 al 2016 se fue viendo un uso progresivamente más para el robot. Para el fin de ese periodo de tiempo se estaban haciendo 225 Whipples robóticos al año. Ahora, todavía no era muy común, y pueden ver más de 80% de los centros que lo hacían, solo hacían uno al año o menos. Solo habían 5 centros dentro de este database que hacían más de 3 al año. Y eso todavía, de nuevo, es hace ya casi 10 años, pero lo que nos dice esto es que no solamente se están haciendo Whipples robóticos en centros grandes de alto volumen, en lugares académicos, se están haciendo en la comunidad, en centros más pequeños donde no hay muchos cirujanos que lo hacen muy a menudo. Incluso ahí están empezando a hacer los Whipples de forma mínimamente invasiva a través del robot. Otro database de American College of Surgeons, NSQIP, que miró de 2014 al 2019, vio básicamente lo mismo. Se están haciendo bastante los Whipples robóticos, pero lo interesante es que dentro de ese periodo se hicieron más Whipples robóticos que laparoscópicos, aunque el laparoscópico se estaba haciendo por 15 años más que el robótico. Y fue incrementando la cantidad de Whipples robóticos que se hicieron. Cambió de 2.4 a 8.4% durante ese periodo, mientras los laparoscópicos no fue subiendo la incidencia de su uso. De nuevo, ¿qué nos dice? Más y más cirujanos están empezando a adoptar el robot. Es más fácil aprenderlo, y la laparoscopía, que es algo difícil, se puede hacer, pero es difícil aprenderlo, toma bastante tiempo y bastante apoyo y bastante recursos. Ya la gente no tiene el mismo interés que tal vez antes tenían, porque yo creo que los cirujanos se separaron en dos grupos: los que van a ser abierto, los que iban a ser laparoscópico, y la gente no iba a cambiar, pero con el robot permite que los que iban a ser solo abierto, de nuevo, pueden empezar a hacer cirugía mínimamente invasiva. Un guidelines que se publicaron originalmente el 2020, los hicimos en Miami y después se volvieron a revisitar recién este año, o el año pasado, que se publicó este año en Brescia, pero básicamente son los guidelines de varios expertos, más de 70 expertos de más de 20 países que se reunieron y dijeron, ok, ¿dónde estamos con la cirugía mínimamente invasiva para páncreas? Repasaron varios temas distintos, pero dentro de lo que es la pancreatoduodenectomía, dijeron que tanto abierto como laparoscópico como mínimamente invasivo se puede usar para la cirugía de páncreas, y que no hay ninguna contraindicación para los Whipples mínimamente invasivos basado en factores del paciente. Y esto es importante, aunque son solamente guidelines y la mayoría son opiniones expertas, es importante porque nos dice que esto ya es factible, ya se puede hacer, no hay contraindicación. Lo único es que lo tiene que hacer, el cirujano tiene que tener la experiencia y de nuevo el apoyo, porque esto no es algo que se pueden hacer todos. Entonces, bueno, hoy en día seguimos avanzando con los avances técnicos, pero todavía hay algunos problemas, ¿no es cierto? Todavía tenemos que ir mejorando lo que es el avance técnico. A medida que va saliendo más tecnología, se va a ir usando más. Tenemos que asegurarnos que los cirujanos que lo están empezando a hacer saben hacerlo y no se están metiendo a hacerlo porque está de moda. Hay que entender que tampoco es, y se los digo yo que las hago mínimamente invasivo, tampoco es necesario, ¿ya? No es obligatorio. Hay ciertos pacientes que si está muy complicada la cirugía, se hace desde un principio abierto. Pero hay muchos cirujanos que son increíblemente buenos cirujanos, pero no están en una situación donde se les puede hacer mínimamente invasivo. Y eso está bien. Lo más importante es hacer una buena cirugía y hacer lo que es mejor para el paciente. Entonces, no es que es obligatorio, pero sí es bueno ver que a medida que seguimos con los años, ya se ha establecido la cirugía mínimamente invasiva. Ya no se va a ir, se va a seguir adoptando. Eso sí tiene ciertos beneficios a los pacientes, como hemos repasado, y seguramente lo que vamos a ver es más y más adopción del Whipple robótico.
Todavía hay beneficios de aprender los laparoscópicos. Bueno, se los digo, yo personalmente encuentro que aprender una operación difícil, si uno puede llegar a ser laparoscópica, tiene varias técnicas y trucos y cosas que puede incluso usar usando el robot que le ayudan, pero hay que entender que se va a usar más el robot que nunca. De una forma u otra estoy muy optimista para el futuro que viene. Con cirugías difíciles, pacientes que tienen problemas grandes, es bueno poder ofrecerles cosas que les van a dar mejor calidad de vida y mejores resultados. Gracias.